¿Cómo está? Buen día, Dios lo esté bendiciendo. Acá estamos una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a empezar. Habíamos hablado la semana pasada de lo que era el fundamento o uno de los principios evangélicos, que era la sola escritura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la sola escritura? Habíamos hablado de la sola escritura, que cuando nosotros nos referimos a la sola escritura, son uno de los principios que la Reforma Protestante había sacado a luz, un poco como para contrarrestar la enseñanza católica que se estaba dando en aquellos tiempos, ¿no? Ya habíamos estudiado la historia de Lutero, como él se había rebelado contra la Iglesia Católica. Entonces la sola escritura nace de la necesidad de tener una única forma de que Dios se revele especialmente al hombre. Para la Iglesia Católica existía dos clases de revelación: la revelación natural, que era a través de la naturaleza, ¿no? Que uno podía observar la naturaleza y Dios se revelaba ahí a través de la naturaleza, y una revelación especial. Esta revelación especial estaba dividida entre la tradición y la escritura. Para la Reforma Protestante decía que había dos tipos de revelaciones, también estaba de acuerdo: la natural, que era a través de la naturaleza, donde Dios se revelaba a través de lo creado, y la otra parte de la revelación era la especial. Pero en el caso de la especial, la Reforma Protestante dijo que la única revelación especial era dada a través de la escritura, y que la tradición no se podía poner a la altura de la escritura. Por lo tanto, entonces, de ahí nació lo que nosotros conocemos como la sola escritura, donde la revelación especial de Dios está dada al hombre a través de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la sola escritura, vamos a recordar que estamos hablando que significa que la sola escritura, al ser palabra de Dios y a ser inspirada por el Espíritu Santo, no puede errar, es inerrante, es infalible, no puede fallar, es suficiente, ¿no? La palabra de Dios es suficiente para el cristiano. No hay otro medio por el cual uno pueda recibir la voz de Dios sino a través de la escritura. Es completa, la palabra de Dios completa, es clara, porque uno puede recibir el mensaje de la salvación, puede leerlo en sus páginas, en las páginas de escritura, puede leer el mensaje de salvación de la escritura. Y entonces la palabra de Dios es uno de los fundamentos del cristianismo bíblico. En la palabra de Dios nosotros podemos regresar para buscar la verdad de Dios, y esa verdad de Dios va a ser voz de Dios, va a ser infalible, va a ser inerrante, ¿no? Va a ser suficiente para nosotros. Entonces podemos decir que la sola escritura es aquella que puede tener el control de nuestras conciencias y de nuestra mente a través de su palabra, de su enseñanza, y nos determina qué creer, qué pensar, ¿no? Qué practicar y qué promulgar o predicar. A través de la sola escritura, al usarla como regla, nosotros podemos filtrar cualquier clase de enseñanza a través de la sola escritura, y podemos ahí darnos cuenta si las enseñanzas o las palabras de algún hombre pasan por el filtro de la sola escritura. Si son bíblicas, entonces podemos determinarlas para poder decir amén y para poder entenderlas y comprenderlas. Entonces la sola escritura de alguna manera nos ayuda contra las herejías, contra las falsas enseñanzas. Teniendo como principio la sola escritura, una iglesia no puede caer en falsa enseñanza. Pero lamentablemente habíamos dicho que la iglesia evangélica había abandonado, la iglesia evangélica pentecostal había abandonado el principio de la sola escritura. Aunque decimos y tenemos una Biblia y la usamos como es la Reina Valera, para nosotros en la práctica no es la sola escritura. Porque en la práctica nosotros abandonamos la sola escritura y recurrimos a las profecías de los hoy llamados profetas, recurrimos a las visiones de algunos hermanos
recurrimos a algunos sueños, como si fuera que Dios está hablando a través de estas cosas. Recurrimos también a los falsos apóstoles de hoy en día. Entonces todas estas cosas se generaron, y todas las falsas enseñanzas y todas las herejías proceden de aquellos corazones que no tienen a la sola Escritura, ¿no? Y las personas que sucumben a falsas enseñanzas, a falsa doctrina, es porque también no tienen el principio de la sola Escritura en su vida. Si no tenés ese principio de la sola Escritura en tu vida, no podés calificarte como cristiano, porque el cristiano tiene y defiende la sola Escritura como medio de la revelación especial de Dios para el hombre, para su vida. La sola Escritura no solamente se aplica en la iglesia, no es que nosotros usamos la sola Escritura para la iglesia, sino que la sola Escritura abarca todo lo que sería la vida de nosotros. Va desde lo que es la sola Escritura, se puede aplicar en el matrimonio, se puede aplicar en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en nuestro trabajo. La sola Escritura se aplica en cada punto de nuestro ser, en cada punto de nuestras existencias. Nuestras conciencias tienen que estar con la sola Escritura, nuestros pensamientos tienen que estar con la sola Escritura, nuestra forma de responder tiene que estar con la sola Escritura. Por eso la palabra de Dios es la única que nos puede sobreedificar y para llevarnos a salvación. Entonces habíamos hablado del concepto de la sola Escritura, ¿no? Ahora vamos a leer respecto a este tema, porque vamos a hablar del fundamento, ¿no? Hoy vamos a hablar del origen del movimiento apostólico profético. Hoy existe un movimiento que se llama movimiento apostólico profético, pero también se conoce por varios nombres. Podemos dar un par de nombres que aparecen, y hay más nombres. Se conoce como movimiento apostólico profético, se conoce como ministerio y oficios, o se conoce como reforma apostólica, se conoce como comunidad apostólica comunidad de apóstoles y profetas, ¿no? O se conoce como ministerios y oficios apostólicos. Tiene varias formas de denominarse este movimiento apostólico. Muy bien. Nosotros vamos a leer y nos vamos a avanzar en el fundamento de 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 en adelante, que habla del fundamento de la iglesia cristiana, ¿no? Vamos a leer eso. Vamos a leer 1 Corintios y vamos a elegir de esta parte donde está hablando el apóstol del fundamento, y él se presenta como el perito arquitecto del fundamento, ¿no? Que esta casa Dios la va construyendo, pero dice: yo soy, el apóstol, el maestro albañil al que Dios permitió poner los fundamentos, y otro es el que está construyendo sobre ellos. Pero que cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento se puede construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con paja, con caña, pero el trabajo de cada uno será mostrado claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará el valor del trabajo de cada uno. Si alguien construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a arder, lo perderá todo, aunque él mismo se salvará como quien escapa del fuego, ¿no? Entonces acá estamos viendo, el apóstol le habla del fundamento, que él fue el perito arquitecto que Dios le permitió poner el fundamento, y que el fundamento era Cristo. Y que si alguno construye otro fundamento sobre si alguno que quiere edificar, no puede hacerlo otra vez sobre otro fundamento. Tiene que hacerlo sobre el fundamento que es Cristo. Y si edifica sobre Cristo, tiene que edificar con materiales que resistan el fuego, ¿no? Estamos hablando de la sana doctrina. Cuando uno edifica con la sana doctrina, con el evangelio de la verdad, ¿no? El edificio va creciendo. Habla del crecimiento del edificio sobre el fundamento, de aquellos que edifican en la verdad de Dios, ¿no?
Ahora vamos a leer otro versículo más. Y si leemos en Efesios 2:20, está hablando también del fundamento. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la misma piedra. Ahí está el fundamento, Cristo es la misma piedra, el cual el perito arquitecto, que era San Pablo, Dios le permitió edificar. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Su enseñanza. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la primera piedra o la piedra angular. En él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo delante del Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dice en Efesios 4:11, dice, hablando de Cristo, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de esta casa que venimos hablando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, y a la condición de un hombre maduro, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por diversos vientos de doctrina, con las astucias de los hombres por la artimaña engañosa del error. ¿No? Vemos que para que no caigamos en el error, Dios estableció, dice, a algunos, no dice a todos, a algunos, hablando de los 12 apóstoles, a ser apóstoles, a otros, que es diferente, a ser profeta, a otro evangelista y a otros maestros. Esta es la forma que se edificó la iglesia, ¿no? Nosotros vemos como el fundamento que estamos hablando de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Su enseñanza es el fundamento de los apóstoles. Esta enseñanza, ¿no? Y dentro de esa enseñanza Dios instituyó, ¿no?, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar al ministerio para la edificación del pueblo, ¿no?, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad o la unanimidad de fe. Ustedes ven acá que la palabra de Dios está hablando de los 12 apóstoles, no está hablando de los apóstoles modernos. Los apóstoles modernos toman este versículo y se atribuyen que esta palabra está diciendo y que le está dando autoridad a ellos para decir que hoy también la iglesia necesita apóstoles para que sea edificada. Pero no es el apóstol el que edifica a la iglesia, sino es su fundamento. El fundamento es el que va edificando a la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? Este fundamento nos tiene que hacer unánimes en fe y a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el motivo? Para que no seamos engañados por doctrina falsa. Y la sola Escritura está hecha para que no seamos engañados por doctrinas falsas. Y una de estas doctrinas falsas es el movimiento apostólico profético. Movimiento apostólico profético que se conocen por otros nombres también, que estuvimos viendo, que ahora a continuación, ustedes, yo pido que se queden conmigo, por favor, hasta el final, para que vean cómo es el movimiento profético en realidad, qué es lo que cree, qué manifestaciones tiene, de dónde procede, su origen, ¿no? Espero que ustedes puedan tener la capacidad de discernir, de entender y comprender, como dije yo. Esto es un trabajo y una obligación de ustedes, entender y comprender qué es verdad y qué es mentira, qué es lo santo y qué es lo profano. Así que acompáñenme, vamos a ver el origen de la Iglesia Apostólica Profética y el movimiento de prosperidad. ¿Lo estás sintiendo ahora? Algo está pasando ahora.
finger tonight. He's pulling out whosoever he will. He said, you have not chosen me, but I have chosen you. I've chosen. No es lo mismo ver la gloria de Dios bajar en el monte que subir al monte en medio de la gloria de Jehová. Es tiempo de subir ese monte, es tiempo de meterte en esa nube gloriosa de Dios derramada en este lugar. Marca el número que aparece en tu pantalla, haz pacto con el Señor. Bueno, ustedes acaban de ver este video. Díganme la verdad, ¿usted piensa que esto es manifestación espiritual de Dios? Es evidente que esto es una manipulación de la fe de las personas, ¿no? Y manipulación económica también. Usted vio en el video cómo están pidiendo dinero, cómo hablan de pacto, cómo hablan de dólares, cómo hablan de euros. Esto es el ministerio apostólico. ¿Ve usted ahí la gente tirada en el piso? Se habla de borrachera espiritual, aullan como perro, se tiran en el piso, y ahí así hay muchas manifestaciones que supuestamente, entre comillas, esto es lo que Dios está restaurando. ¿Este es el ministerio que Dios está restaurando en la iglesia? ¿O será que es la infiltración de Satanás metida dentro de la iglesia? Que muchos pastores han caído. Vamos a seguir viendo el video. A ver, vamos a ver un video un poco más de cómo es la iglesia apostólica profética. Lo que acaban de ver en el video que usted ve en una fogata, eso lo hace la iglesia católica en el Opus Dei. Dispuesta a perdonar a todos los que en algún momento me hicieron daño, y gracias y todo se olvidaba. Levantarte para restaurarte, para, oh my God, alguien aquí que alabe y glorifique el nombre de Dios, alguien aquí que diga yo recibo esa palabra, alguien aquí que diga recibo esa palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dios cambiará tu existencia. Yo he dicho que Dios cambiará tu existencia. Yo no estoy hablando palabras humanas, yo estoy hablando la palabra que cambia, la palabra que transforma. Tienes que creer lo que Dios te ha hablado, tienes que creer lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que este año te bendecirá, créelo en el corazón para que te sea contado por justicia. Ganar, consolidar, discipular y enviar gente a la mies del Señor. Usted está aquí en esta iglesia, Dios aquí te va a hacer líder. No tienes de otra. Y el que no es líder en esa silla tiene un piloto automático, un dispositivo digital, satelital y tal. Donde usted no dé fruto, hermano, lo vamos a enviar a un túnel en el infierno por 3 minutos. Con suegra incluido y todo. Yo creo en los profetas. Iglesia, y ustedes tienen profeta en este lugar. Hoy no me paro como Lida. Hoy no me paro como la esposa de Hernando. Hoy me paro como una profeta delante de este pueblo. Amén. Y se sabe que hay un profeta cuando la profecía se cumple. Que no es un adivino ni un charlatán, porque cualquiera puede decir, así dice el Señor.
No vengo a entusiasmarlos porque yo quiera. No vengo a entusiasmarlos porque a mí me provocó. Vengo a decirles lo que Dios dice que va a hacer. La palabra, hay tesoros maravillosos, como nos reíamos con él. Ahí están los dólares, los euros, sí, están los dólares, los euros, sí. Nosotros sabemos capturar los tesoros escondidos que hay en la palabra de lo que nos dice el Señor. Yo soy el camino. Por eso es que Jesús lo mataron, fue por eso. Porque se creía algo. Por eso es que nos odian a este ministerio, este servidor, porque nos creemos algo, nos creemos que podemos sacar la ciudad adelante, nos creemos los mejores. Claro que nos queremos los mejores. ¿Qué crees que nos queramos? Los mejores, los mejores, los mejores. Ay, qué orgullo. Eso no es orgullo, eso es seguridad. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de la cárcel, para proclamar el año agradable del Señor. Yo me creo que Dios me ha enviado a predicar. Yo me creo que Dios nos ha dado esta ciudad para Cristo y la vamos a alcanzar para Cristo. Yo me creo que soy un ministro del Evangelio. Yo me creo que soy un profeta de Dios. Esa fogata tiene que ver con el movimiento G12. El movimiento G12 fue formado por César Castellano, el apóstata César Castellano. César Castellano tuvo una visión supuestamente de Dios, donde Dios le indicó cómo tenía que organizarse las células de estudio para que la iglesia creciera. Y ese en realidad es un sistema piramidal que usan las empresas para obtener ganancias, ¿no?, a sus empresas. César Castellano tomó ese sistema y lo introdujo dentro de la iglesia cristiana para beneficio propio, para ganar más dinero. Acá vamos a ver un resumen de lo que sería el G12, para que usted entienda qué es el G12. La visión G12 es una estrategia de evangelismo y discipulado establecida por el pastor César Castellanos, fundador de la Misión Carismática Internacional. G12 ha sido adoptado en todo el mundo por diferentes iglesias. En una ocasión, estando de vacaciones Castellanos en una playa colombiana, recibió una supuesta visión donde Dios le mostró el modelo de iglesia que él quería. Fue allí donde dogmatizó el número. La visión G12 fue formulada en 1991, también influenciada por su visita a la iglesia Joy of Full Gospel. Al ver que su modelo de grupo celular fomentaba el crecimiento de la iglesia de David Yonggi Cho, así creció hasta convertirse en otra empresa de crecimiento de iglesias en todo el mundo. Ellas estudiaron y crearon sus propios intentos de fomentar el crecimiento, incluidas las principales denominaciones pentecostales como Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios de Cleveland. El sistema religioso G12 es un sistema de control de masas basado en la mercadotecnia, el ocultismo y doctrinas de la organización católica romana, resurgiendo métodos e ideas de Ignacio de Loyola, además de la estructura establecida por Monseñor Escriba Balaguer, fundador del Opus Dei. El sistema está hecho con el fin de ganar adeptos y vendedores de la marca y de la organización. Usa un modelo piramidal de poder basado en células o grupos pequeños de adeptos, con un líder guía terminando en una cúspide de la pirámide donde yacen un grupo selecto de líderes y capataces del resto de mano de obra barata y servil. Finalmente, en la punta de la pirámide, el autoproclamado ungido y su familia, quienes son una especie de nuevos mediadores entre Dios y el resto de los miembros de la secta. Jesucristo quedó desplazado ya porque estos median directamente, son los depositarios de la visión del Espíritu Santo y son los que guían a toda la pirámide. Ay del que se atreva a cuestionar el sistema o al ungido y a su familia. El G12 ha sufrido diversas divisiones gracias a manejos económicos y políticos con los cuales sus líderes no han estado de acuerdo. Entre los casos más sonados está la dimisión de Ricardo Rodríguez y Freddy Rodríguez. César Fajardo, cuñado de César Castellanos, por lo cual la mayoría de la familia de César Castellanos se fue además con Fajardo, incluida su propia mamá. Luis Salas y Claudia Lorelli y su esposo Diego León Montilla también salieron de la denominación tras amenazas y entre otros. Después de salir de la misión fueron declarados rebeldes, su imagen fue aplastada e iniciaron sus propios emporios de la fe. Los castellanos han sido investigados en varias oportunidades por la Fiscalía General de la Nación, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero los procesos nunca han prosperado, gracias a sus buenas conexiones con importantes políticos y expresidentes de la nación.
han sido catalogados como secta por las Asambleas de Dios de Brasil, la Asociación Bautista del Salvador y más de 50 denominaciones distintas en América Latina. Bien, ya vimos las cosas generales de esta organización, de este movimiento. Cuando profundizamos en doctrina, tenemos que ver que tiene muchas de las cosas que tienen obviamente las iglesias carismáticas. Es una iglesia carismática y ha llegado a extralimitarse en muchas de las cosas doctrinales en las que otras iglesias neopentecostales también han caído. Es decir, estoy hablando de declaraciones, confesiones, visualice, ese tipo de cosas, ellos las han tomado todavía. Diezmo obligatorio, pactos, ofrendas, donaciones, siembras, etcétera, dinero por todas partes. Superchería, uso de objetos, declaraciones y actos proféticos, todas esas cosas del movimiento neopentecostal, el dominionismo. Ellos son muy apegados al dominionismo. Les recuerdo que esa es la doctrina que cree que la iglesia cristiana debe dominar sobre el mundo para así manifestar el reino de Dios en la tierra. Es algo absolutamente antibíblico, porque el reino de Dios en la tierra vendrá cuando llegue el rey a la tierra. Eso no lo creen los dominionistas. Ellos creen que la iglesia es la que tiene que estar en el gobierno, en el poder, en el uso de todas las instancias estatales para así traer el reino de Dios, porque como ellos son los representantes de Dios, ese dominionismo no es nuevo, es algo muy antiguo que muchos han creído durante mucho tiempo, y también la MSI lo cree, etc. Hay una cantidad de herejías dentro de esta congregación, pero quiero hacer énfasis en algo importante. Hay dos cosas que son realmente más perjudiciales que todo lo demás y que hacen que esta congregación se diferencie de las otras que también están mal. En primer lugar, tenemos los famosísimos encuentros, preencuentros y posencuentros. Una idea hermosa, entre comillas, pero que se hace absolutamente obligatoria y que lo hacen bajo el mismo modelo que no se inventó César Castellanos propiamente, sino Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Y ustedes saben qué bravos eran los jesuitas. Él va a tomar eso mismo, y esos preencuentros, encuentros y posencuentros es una copia vil de la metodología jesuita que usaban para controlar la mente de las personas, y así lo hacen aquí. Utilizan ciertos métodos y mecanismos psicológicos o pseudopsicológicos para manipular a las personas, para lavarles la mente, el cerebro. Así es sencillo. Y escúcheme muy bien, una cosa es el cristianismo, donde el Espíritu Santo te limpia del pecado, te restaura y te cambia, y comienza un proceso en ti de restauración y de cambio que terminará cuando seas glorificado ante la presencia del Señor. Y otra muy diferente son las metodologías pseudopsicológicas que algunas congregaciones neopentecostales quieren utilizar. Los sacan los encuentros, les quitan todo contacto con el mundo exterior, venga su celular, tiene que concentrarse en el Señor, y comienzan un proceso de lo que en psicoanálisis llamaríamos regresión. Ellos hacen que las personas recuerden su pasado hasta los primeros años, o inclusive según ellos, hasta el vientre de su madre. ¿Se imaginan qué puede uno recordar del vientre de la mamá y por qué uno debe perdonar a la mamá en el vientre? Y los hacen recordar todas esas cosas, los hacen llorar mucho, y luego cogen cosas así que se inventan. Haga una vasijita de barro que le guste, bien bonita, quiérala mucho, ahora rómpala. Y no necesitamos hacer todos estos actos proféticos, todas estas simbologías que se parecen más a la brujería que al verdadero cristianismo. Ahora, mientras los tienen en esa regresión por allá en el encuentro, hacen pactos secretos, al igual que lo hacían en la época de los jesuitas. Y les hacen prometer no contar esas cosas. Ahora, ellos juran y rejuran que no hay nada. Pero ¿cuántos cristianos no hemos visto que se han copiado de esto? Llegan de sus famosos encuentros y llegan a decir, no, fue algo maravilloso, hermoso, increíble, pero no le puedo contar nada. Tiene que ir a experimentarlo usted mismo. Es una forma de marketing también, ¿no? Estamos vendiendo el producto, entonces para vender el producto hay que crear la expectativa, ¿no? Es como si yo les dijera que aquí viene algo muy especial en este video, pero no va a terminar hoy, nos vemos la próxima semana, adiós. En primer lugar, la Biblia afirma que somos hijos de la luz, somos cartas abiertas. No hay secretos, en el cristianismo no hay secretos, ni pactos secretos, ni cosas ocultas, no. Todos lo hacemos a vista de todo el mundo. Así es el verdadero cristianismo. Los apóstoles nunca tuvieron pactos secretos o cuestiones que solamente entre Pedro y Juan podían charlar. No.
Además, Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Por qué tomo este texto de Hebreos? Porque ellos dicen que inclusive cristianos que llevan ya muchos años necesitan perdonar el pasado, lo que ellos llaman sanidad interior. Si necesita sanidad interior es porque nunca ha tenido un arrepentimiento real. Cuando usted se arrepiente realmente, cuando usted realmente está arrepentido de sus pecados, el Señor lo hace nacer de nuevo, todas las cosas viejas pasaron, las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no necesita ir al pasado a recordar cuando su mamá le pegó para perdonarla. Si usted no la ha perdonado es porque usted realmente no se ha arrepentido de sus pecados. Ahora, hay cosas que a veces nos dejan secuelas, sí. Hay cosas que Dios trabaja con nosotros, sí. Pero no necesitamos ir a recordarlas y llorar por esas cosas y crear todo un ambiente ahí con música triste y todo el asunto. No, lo que necesitamos es arrepentirnos, ser conscientes de lo que nos pasa. Ahora, ellos utilizan este tipo de técnicas psicoanalíticas sin ningún tipo de experiencia, sin personas que sean expertas siquiera en eso. O sea, desde el cristianismo es algo completamente inadecuado, y también desde la psicología, o desde el psicoanálisis más bien, es algo absolutamente erróneo. Es un error y puede causarle problemas psicológicos a las personas que se ponen a acordarse por allá de su pasado. Si usted se arrepintió, ya Cristo echó eso. Dice la Escritura que el Señor echó nuestros pecados a lo profundo de la mar. Dice el Señor, yo no me acordaré jamás de sus rebeliones, yo no recordaré jamás sus pecados. Así que ¿por qué nosotros nos ponemos a recordarlos? Para buscar una supuesta sanidad interior, que porque ahí hay ataduras. No. Las ataduras no son eso. No estamos atados por el pasado si realmente nos hemos convertido, si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y Cristo nos hizo nueva criatura. Ya no hay pasado al cual estemos atados. Somos nueva creación, somos nuevas personas. Simplemente estamos en un proceso de perfeccionamiento diario, de santificación diaria, donde el Señor nos va a hacer nuevos. Si Él nos acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros tenemos que acordarnos de ellos? Aquí hay un error grave que puede causar mucho daño. ¿Pero por qué se hace eso? Porque es una manera de debilitar la psique. Y después de debilitar la voluntad de la persona, entonces comienzan a manipular psicológicamente a la persona, para que la persona sea un adepto absolutamente entregado a esa creencia y absolutamente sumiso, respetuoso, y mejor dicho, él no se va a oponer absolutamente a nada de lo que sus líderes le digan. En el G12, como en otras denominaciones, parece que ya no se puede ser cristiano sin ir a un preencuentro, encuentro y posencuentro. Parece que eso estuviera en la Biblia, el encuentro, el posencuentro y preencuentro. Y utilizan algunos versículos bíblicos salidos de contexto, como que el Señor salió de la ciudad con sus discípulos. Eso no tiene nada que ver con encuentro. El Señor no hizo encuentros, posencuentros y preencuentros. No estoy diciendo que las reuniones sean malas. Estoy diciendo que no necesariamente alguien tenga que asistir a ese tipo de cosas para ser un verdadero cristiano, sano, saludable, bendecido y en santidad. En segundo lugar, ellos tienen un problema muy grave con la manera o la forma en que administran el gobierno en la congregación. Ellos no se lo inventaron, no se lo inventó Castellanos. No, Castellanos, tú no fuiste y lo sabes. De hecho, hay quienes dicen que fue Fajardo el que propuso la idea. César Fajardo era, digámoslo así, uno de los 12 de César Castellanos, es cuñado de él, ya lo dijimos. Que él fue el de la idea de los 12. Aunque César Castellanos dice que no, que él recibió la revelación, la visión, porque sin visión no se puede, esa es la visión, no hay más visión. El que no esté con nosotros y haga esto, no está en la visión, se perdió, mejor dicho, prácticamente tiene el infierno por lugar. Y si usted se sale de la visión, le va mal. Carreta, mi querido amigo que asiste al G12 o a la Misión Carismática Internacional, eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no nos habla de esa visión de los 12 como la plantea él. Suena bonito, 12, grupos de 12, de 12, pero lo copió de José María Escriba Balaguer, el fundador del Opus Dei, por allá en los 20, en España. Existen varios líderes de este movimiento apostólico, profético y carismático. Vamos a ver ahora las locuras de Ana Menéndez, una profeta llamada Ana Menéndez, que le predica a los macacos o a los monos, le predica el evangelio. Les contaba una historia en Indonesia. And I was ministering to the monkeys. Estaba ministrándole a los monos.
Why are you ministering to the monkeys? ¿Por qué le están ministrando a los monos? Have you read your Bible? ¿Usted ha leído su Biblia? It's in the red letters. Está en las letras rojas. Go and preach the gospel of the kingdom to every creature. Ve y predícale el evangelio del reino a toda criatura. Are there creatures? ¿Acaso no son criaturas? Yeah. Sí. Why Jesus said that? ¿Por qué Jesús dijo eso? He just didn't know what to choose his words. Él no sabía cómo escoger sus palabras. He said also that in Colossians, he says, and he came to reconcile all things to himself. By him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Y también dijo en Colosenses que él vino a reconciliar todas las cosas a él mismo, haciendo paz en la tierra. Reconcile all things. Reconciliar todas las cosas. Not all people. No toda la gente. People are included in all things. La gente está incluida en todas las So cosas. I'm preaching to the monkeys. Así que le estoy predicando a los monos. We have probably 20 monkeys in the terrace of the hotel. Probablemente tenemos como 20 monos en la terraza del hotel, In our room. en nuestro cuarto. So I'm preaching to them Así que les estoy predicando a ellos to find their purpose, que encuentren su propósito, to be redeemed by the blood of Jesus, que sean redimidos por la sangre de Jesús, to understand their purpose on earth. que entiendan su propósito en la tierra. So they were all accepting the preaching of the gospel. Todos estaban aceptando la prédica del evangelio. And then Y entonces we came down and we were waiting for a cart to take us to the restaurant because the hotel was humongous. nos bajamos y esperamos el carro que nos iba a llevar al restaurante porque el hotel era grandísimo. Ahora vamos a ver el delirio de este apóstata que se llama Cash Luna. Este pseudo pastor tiene la iglesia más grande en Estados Unidos, con millones de gente seguidores, que están atados a la mentira y al engaño y a la seducción satánica. Y ahora vamos a ver que él demuestra que él tiene poder. Este video se llama La Línea del Poder. Él demuestra que tiene poder, y supuestamente ese poder fue dado por Dios, y con ese poder él puede hacer todo lo que quiere. Miren este video, por favor. No sé si me estoy explicando. ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? No. Solo sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. Yo me puse a respirar de niño y no sabía que tenía pulmones. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia.
Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. No sé ni cómo mi cuerpo en la resurrección de los muertos, de las cenizas y del polvo, se va a volver a formar, pero creo en la resurrección de los muertos. Bueno, acabamos de ver la línea del poder. Bueno, lamentablemente ya es mucho tiempo, porque hay un montón de cosas que le quisiera mostrar, pero creo que es suficiente con esto. Otro día vamos a ver otras cosas que están pasando dentro de la iglesia evangélica y dentro del movimiento profético y carismático, apostólico y profético y carismático. Manifestaciones que no son de Dios, que la gente que han dejado la sola escritura, hoy tienen esto como algo que proviene de Dios. Y lamentablemente esto no proviene de Dios. Estos pseudos engañadores, hipócritas, rastreros, porque no hay otra forma de decirlo, son un rastrero, son adjetivo calificativo para estas personas que juegan con la fe de la gente. No hay, y habría que inventar algo nuevo para ello. Pero ahí están viendo cómo son las cosas. Así que si estás en una iglesia apostólica y profética, no te extrañes que en algún momento se empiecen a saltar al lado tuyo, empiezan a ladrar como perros, o te empiezan a obligar a dar el diezmo, o te llevan a un encuentro, ¿no? O te diga que tienen revelaciones de Dios, y todo lo que venimos viendo en esto, ¿no? Por eso quiero que ustedes tengan la capacidad de razonar, Es hora, hermanos, es hora de dejar de jugar. Es hora de dejar de ir a calentar la silla en la iglesia, a sentir un fueguito, a danzar, a hablar 3 palabras en lengua, que no son lenguas angelicales, que son cualquier cosa, pero menos lenguas angelicales. Es hora de agarrar la Biblia y empezar la sola escritura, empezar a usar la sola escritura. Empezar a determinar qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es profano. Y eso es su responsabilidad. Dios ha puesto la responsabilidad en usted de discernir qué es lo santo y qué es lo profano. Así que bueno, con esto espero que sea de bendición para usted, y si quieren compartirlo, compártanlo.